Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología. Es para nosotros un placer, un enorme placer, seguir repitiendo estas citas con prestigiosas personalidades del ámbito académico y científico en lo que tiene que ver con este rol indelegable de nuestra sociedad de combatir antes que nada la otra enfermedad que asola al mundo, esa que la Organización Mundial de la Salud denominó infodemia, la transmisión de noticias erróneas, malintencionadas, que hacen mucho daño y que en nada ayudan a enfrentar, a paliar esta problemática sanitaria mundial. Es un enorme lujo que ya estamos viendo en imagen a Miquel y Graciela. A ambos les voy a pedir que muy a poquito habiliten sus micrófonos. Les voy a contar a quienes nos están siguiendo en nuestra red social que esta charla, como todas las que hacemos, va a quedar grabada, con la cual si lo quieren compartir, si lo quieren aconsejar a amigos o otros profesionales, por supuesto que es de libre acceso y será para nosotros también un orgullo que ocurra. Hoy el encuentro es muy especial porque es un encuentro federal y más que federal les diría internacional, porque vamos a enlazar a nuestros amigos de la provincia de Córdoba y a nuestros queridos amigos de la madre patria allí en Cataluña. Así que sin más demora, Miquel, te permito, te vemos muy bien, te escuchamos muy bien. Graciela, te vemos muy bien, te escuchamos muy bien. Estoy muy contento de que estén allí, pero a partir de ahora, ustedes que son los que estudiaron, se hacen cargo de la charla. Después va a haber preguntas que muy amablemente Miquel y Graciela responderán, preguntas que el público ya puede ir mandando a nuestra página web. Sin más prólogo, abrazo Miquel, abrazo Graciela, todo de ustedes. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Sociedad de Infectología, quien represento, y también de la SADI y del Círculo Médico de Córdoba, que decidimos organizar este encuentro de manera conjunta, voy a presentar a nuestro disertante de hoy, que es un lujo realmente. Él es director del programa VINCAT, que es el programa de vigilancia de infecciones relacionadas con el sistema sanitario de Cataluña. También es presidente de la Comisión de Infecciones y además jefe de sección de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona, España. Y amigo personal, porque tuve el privilegio de, cuando me estaba formando en infectología, estuve a hacer una pasantía con ustedes, así que muchísimas gracias, Miquel, y te escuchamos. Muchísimas gracias por tu extraordinaria presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer agradecerte, Graciela, por esta invitación a participar en este seminario, a la Sociedad de Infectología de Córdoba y a la Sociedad de Infectología de Argentina. Es para mí un placer, pues, con la experiencia que hemos vivido, pues, comentar estos aspectos de la infección por COVID. Sin más demora, voy a introducir enseguida los temas que voy a tratar. Voy a intentar apartar ahora. Básicamente, Graciela me pidió que explicara nuestra experiencia en qué es lo que había pasado en las residencias geriátricas sociosanitarias de nuestro entorno, qué es lo que había pasado con el personal sanitario. Yo pensé que también sería muy importante hacer una pequeña introducción. Llevamos ya cerca de 3 meses y pico con la epidemia. Afortunadamente estamos en una situación de claro crecimiento del brote, con apertura ya de este confinamiento tan feroz que hemos tenido durante más de 2 meses. Por tanto, aquí pueden ver en la pantalla los aspectos que vamos a tratar. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del SARS coronavirus 2? Hemos aprendido muchas cosas. ¿Cómo podemos mejorar la prevención y el control? ¿No? ¿Qué papel han jugado las residencias geriátricas o sociosanitarias en este entorno? ¿Cuáles medidas de prevención podemos aplicar?
y qué impacto ha tenido en el personal sanitario. Realmente las cifras son muy llamativas y aquí pueden ver cómo en España, desde el inicio de la pandemia en nuestro entorno, en finales de febrero, pues hemos tenido más de 200.000 casos y más de 30.000 muertos. Lo cierto es que realmente son cifras que son muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, si las comparamos con las cifras de Argentina, en donde puedo ver, según los datos de la OMS, donde hasta la actualidad hay cerca de 10.000 casos confirmados, con 400 muertos, con una población relativamente semejante, ¿no? Y yo me pregunto realmente qué es lo que hicimos o qué es lo que hemos hecho de mal nosotros para tener esta catástrofe sanitaria con cerca de 30.000 muertos, ¿no? Espero que ustedes puedan moderar el impacto del COVID en su territorio. Y bien, esto depende seguramente de muchas cosas. Tal vez de la estacionalidad es muy probable, no sabemos seguro, pero pasar de el invierno al verano y viceversa, pues ha sido importante, ¿no? El confinamiento es muy importante, como veremos. La densidad demográfica, ¿no? El estar más o menos hacinados, entre comillas, en las ciudades, en un entorno más rural, pues es importante. El número de test que se pueden practicar en la población es un aspecto fundamental para poder diagnosticar los casos, aislarlos en el domicilio, ingresarlos en el hospital, determinar los contactos, ¿no? Llevar un número adecuado de registro de casos y también, por supuesto, de los registros de pacientes que han fallecido por esta infección. Esta es un artículo muy interesante, una editorial muy reciente del 23 de abril, publicada en el New England. ¿Qué pasos tenemos que hacer para que esto no suceda en el país, para intentar dar la vuelta a la curva epidémica, que haya un mando unificado? Esto no ocurrió en nuestro país al inicio, ¿no? Ya saben que la sanidad depende de la autonomía hasta que no se pusieron de acuerdo y fuimos todos al mismo paso, pues pasó un cierto tiempo. Pruebas diagnósticas al inicio realmente podíamos hacer muy poquitas en el hospital, básicamente PCRs, que son las que nos ayudan en el diagnóstico de la infección. Hemos de tener muy claro que hemos de hacer test a todos los pacientes que tengan síntomas, aunque sean mínimos. Hemos de saber exactamente quién está o no infectado para que guarde un confinamiento en casa. No sirve el decir, no, es que yo casi que no me encuentro muy mal o tengo pocos síntomas, no voy a consultar. Es muy importante hacer poder el mayor número de diagnósticos. Las EPIs inicialmente fueron un problema, como para todos los hospitales, el disponer de EPIs en los hospitales y disponer también de un plan de contingencia para un aumento repentino de casos. Tuvimos que triplicar en nuestro hospital, que es un hospital universitario de 700 camas, el número de pacientes críticos prácticamente de una semana a otra. O sea que fue como un shock, ¿no? Para el hospital, la cantidad de enfermos graves críticos que se tuvieron que intubar y habilitar camas de críticos, ventiladores de emergencia para poder asistir. Y hay que clasificar a los pacientes pues, en función de los grupos, ¿no? Infectados, presumiblemente infectados, expuestos, no expuestos ni con síntomas, y quienes ya han superado la infección. Y esto es muy importante. Y también es muy importante movilizar la sociedad, concienciar, ¿no? Ver estas imágenes como hemos podido ver recientemente en las playas de Barcelona, ¿no? Que parece que ya no haya sucedido nada porque realmente hay menos casos de infecciones, pero ver otra vez las personas en grupo, sin barbijos o sin mascarillas, ¿no? Hablando cuando sabemos que realmente esto representa un riesgo real de una segunda onda, ¿no? Y aprender en tiempo real. Hemos cambiado muchísimas veces el protocolo de reincorporación de los trabajadores sanitarios. El personal sanitario del hospital, de los centros de atención primaria
de los centros sociosanitarios, pues hay que cuidarlo muchísimo, no se puede perder. Es un problema que la gente falte porque se enferme, porque los enfermos se quedan sin asistencia y por lo tanto hay que cuidarlos muchísimo. Yo quiero llamar la atención, ¿no? Poniendo esta diapositiva porque hice muchísimos frotes al personal sanitario cuando habilitamos una consulta para el personal en nuestro hospital porque había médicos, enfermeras, auxiliares, había gente de muchos colectivos que no se encontraba bien, tenían dolor de garganta, tenían tos, tenían fiebre, ¿no? Y los teníamos que diagnosticar y de un día para otro abrimos una consulta de asistencia en la cual el primer día vimos casi a 200 personas que manifestaban síntomas, muchas veces ligeros, tal vez solo dinofagia, solo un poco de tos, pero muchos ya salían positivos, incluso con estos síntomas, y había que apartarlos del trabajo porque diseminaban el virus, ¿no?, a pacientes del hospital, a compañeros del hospital, y es muy importante realizar bien el test de la PCR del frotis nasofaringeo. No es lo mismo que un frotis nasal, en donde se introduce exclusivamente en las anetas nasales, sino tenemos que introducir hasta llegar al final de la nasofaringe con suavidad, sin producir o produciendo la mínima molestia posible, pero hasta que el enfermo dice, uy, parece que me ha llegado al cerebro y salta alguna lágrima, pues seguramente no estamos en el sitio adecuado. Hemos de dejar unos segundos el frotis, el hisopo, que tiene que ser de poliéster, no tiene que ser de algodón, para que quede bien impregnado, y esta es una muestra perfecta para poder diagnosticar a los pacientes infectados. Y el confinamiento que hemos sufrido en España pues, en los últimos 2 meses. Este es un ejemplo muy claro, ¿no?, de 2 estados en Estados Unidos de América, entre Iowa y Illinois, como en pocos días, ¿no?, en un estado en donde no mandaron órdenes de confinamiento en su casa, el número de casos se disparó, mientras que en el estado de Illinois claramente el número de casos fue muy inferior. Por lo tanto, el Stay at Home Order, el confinamiento en el domicilio, sí realmente sirve para disminuir claramente el número de casos. Es muy importante. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que el SARS es una infección sistémica, no es una infección respiratoria, afecta a todos los órganos. A título de ejemplo, uno de los primeros casos que tuvimos ingresados en el hospital fue un anciano que ingresó por disminución del nivel de conciencia con una sospecha de ictus y al cabo de 48 horas, al ver que tenía fiebre y un poco de tos, se le hizo un test de coronavirus que fue positivo. Entonces, en aquel momento, ¿no?, ya habían entrado en contacto decenas de médicos y de personal sanitario que tuvimos que confinar en su domicilio hasta saber que realmente no estaban infectados. O sea, que realmente las manifestaciones del COVID pueden ser muy abigarradas. Es evidente que el target inicial es la faringe, posteriormente los pulmones, pero se puede manifestar perfectamente como un cuadro diarreico, muchas veces se manifiesta como una conjuntivitis y realmente a mí lo que me llamó la atención el primer día que pasamos la consulta a estos 200 compañeros del hospital que tenían síntomas, 2 de ellos explicaron que habían perdido el olfato y que habían perdido el gusto. El primero pensé, bueno, igual es una casualidad, pero claro, cuando el segundo dijo esto, pensé, bueno, esto debe estar seguro relacionado con el COVID. Por tanto, las manifestaciones son muy peculiares, ¿no? Incluso, ¿no?, sobre todo con mayor frecuencia en la gente joven. Me explicaba mi sobrino, oye, no sé qué me pasa, me llamó por teléfono, pero cuando cambio los pañales de mi bebé es que no huelo nada y mi mujer dice que echa para atrás. Dije, bueno, pues ya sabes qué es lo que te pasa, ¿no? No te preocupes, eres joven, no te va a pasar nada, pero estate alerta porque puedes contagiar a otras personas. Y bien, importante, algunos aspectos que me gustaría destacar antes de entrar en el tema de las residencias, ¿no? La transmisión a través de las gotitas de flujo se conoce ya desde hace más de 100 años. Aquí tenemos la foto de ese higienista alemán, ¿no?, la generación importante de aerosoles con determinadas técnicas y que nos obliga a utilizar mascarillas la N95 o la FFP2 o 3, ¿no?
Y luego dos aspectos que son muy importantes y que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Hay algunas personas que son lo que llamamos grandes diseminadores y que pueden contagiar a una población enorme, ¿no? de personas que están en su entorno, aunque esta situación puede variar prácticamente de un día para otro, contagiar a muchísima gente y al cabo de 24 48 horas dejar de ser lo que llaman un super spreader, ¿no? Y luego un aspecto que también hemos conocido recientemente en estas últimas semanas, la gran transmisibilidad o la mayor transmisibilidad en la fase presintomática. Dividir a los enfermos en sintomáticos o no tiene una gran utilidad porque muchos contagios o la diseminación del virus se produce por parte de las personas en la fase presintomática cuando no han manifestado todavía síntomas de la infección. Este es un caso muy llamativo de un super spreader, ¿no? Donde durante un coro es un caso muy conocido publicado por los CDC de Estados Unidos, donde durante un canto coral que incluía 60 personas, una persona contagió al 87% del grupo, con 2 personas que fallecieron como consecuencia de la infección. Esto nos da nos da la idea de la gran capacidad de diseminación que tenía esta persona y la importancia pues de algunas de las medidas de prevención que ya adelanto, ¿no? Evite los grupos, ¿no? Esté pues 2 metros de separación, ¿no? Lleve una mascarilla o ¿no? Una máscara o una máscara facial entera de plástico para evitar pues el contacto. O ¿no? Este caso también de esa comunidad religiosa del sur de Corea, pero además yo creo que lo peor que se puede hacer es estigmatizar a una colectividad porque alguien estaba infectado. Tal vez lo que se puede estigmatizar es que no debían haber hecho esta reunión multitudinaria en una fase de la epidemia y esto era importante. Pero realmente si miramos los números de Corea, que tiene una población aproximada de 50 millones de habitantes, es muy llamativo, ¿no? El pequeño número de infectados que se han confirmado en Corea, 11.000 con 200 muertos, con una población algo superior a la de España y que hemos tenido 300.000 casos y más de 30.000 muertos. O sea, realmente en Corea lo han sabido hacer muy bien, aunque han tenido algún pequeño brote en relación pues con algunos bares nocturnos que han abierto pues cuando han relajado las medidas de confinamiento, ¿no? Todos estos casos están muy bien recogidos en esta publicación del Emerging Infectious Disease relacionada con los super spreading. ¿Qué hace que uno pueda ser super spreading? Bueno, hay factores que están relacionados con el microorganismo, con el patógeno, con su capacidad de diseminación, con la localización. Es evidente que si el target es la faringe, la capacidad de diseminar es mucho más alta. Factores del huésped, la duración de la situación de portador, la carga infectiva. Tuvimos un médico intensivista que intubó sin protección a un paciente que venía por insuficiencia respiratoria al principio de la epidemia, que tenía infección por COVID y que seguramente debía tener una carga altísima y que desarrolló una neumonía. El intensivista desarrolló una neumonía gravísima que estuvo muchísimo tiempo en la UCI, una persona muy joven que afortunadamente pues se curó, ¿no? Factores del entorno como la población de la densidad, no es lo mismo, ¿no? Un barrio de Barcelona hacinado, un barrio de Buenos Aires hacinado, donde es muy difícil hacer las medidas de confinamiento, de separación. Y luego hay toda una serie de factores de la conducta de comportamiento, desde cómo tosemos y nos protegemos, o costumbres sociales. Por ejemplo, en la India pues se saludan
con un namasté, sin tocarse. Todo esto puede hacer también que el número de casos pues sea mucho menor. Es evidente que hay algunos factores cuando hay sitios donde, como los mercados, donde las situaciones de proximidad pues son muy importantes, las probabilidades de transmisión y se incrementan. Y a mí me gusta señalar porque este es el telón de Aquiles en todas partes, en los hospitales, en la comunidad, en los centros geriátricos, en los sociosanitarios. El telón de Aquiles es la transmisión del virus por las personas asintomáticas. Y esto es un problema que es muy importante, muy significativo, muy difícil, porque es muy difícil detectar la transmisión de SARS en fases asintomáticas de la enfermedad. Y, por ejemplo, en este estudio, que también es un preprint, o sea, no está revisado, pero el objetivo es establecer desde cuando una persona, a través de la revisión de los datos que ya están publicados, empieza la transmisión antes de iniciar los síntomas, y vieron que podía ser pues de hasta 2 días antes de iniciar los síntomas. En la ciudad de Hong Kong, prácticamente lo mismo en la ciudad de Wuhan, y que cerca del 40% y más del 70% de la transmisión en estas ciudades fue a partir de pacientes que estaban asintomáticos. O sea que la proporción de pacientes que adquieren la infección a partir de una persona que no está sintomática es muy elevada y puede oscilar entre el 40 al 80%. Y esta tal vez es una de las curvas más interesantes que les puedo mostrar. Está publicada en el JAMA también muy recientemente, y que si tomamos la línea negra como inicio de los síntomas, vemos como la PCR en azul, que es la que nos ayuda a hacer el diagnóstico, se empieza a elevar y alcanza las cotas más altas durante la primera semana, y luego va disminuyendo. La PCR realmente lo que nos está midiendo es la presencia del RNA viral a través de la transcriptasa inversa en el frotis nasofaringio. Entonces vemos como un porcentaje no despreciable, y esto nos ha ocasionado muchos problemas que yo creo que ya los tenemos claros y cómo se tienen que solucionar. Un porcentaje no despreciable de pacientes siguen con PCRs positivas durante mucho tiempo. Esto lo sabemos que pasa así, sobre todo en enfermos graves que han estado intubados y con muestras respiratorias, pero en el personal sanitario, que en un 80-90% de los casos tienen infecciones, diríamos que leves. Algunos mantienen la PCR positiva o la negativizan para luego volver a ser positiva. Lo interesante es ver, ¿no?, cuando se empiezan a producir los anticuerpos IgMs en azul y los IgGs en verde, los anticuerpos neutralizantes, que es evidente que nos ayudan a controlar la infección y que se pueden prolongar como mínimo durante, por lo que sabemos, en otras infecciones por coronavirus, probablemente durante meses o algunos años. Por lo tanto, esa curva de PCRs y producción de anticuerpos es muy interesante, por lo que nos muestra que la PCR nos sirve para el diagnóstico, pero no para el seguimiento de la capacidad de infección, porque puede seguir siendo positiva cuando realmente lo que estamos detectando son restos de ácido nucleico en la nasofaringe. Y esto está muy bien recogido en este artículo publicado en el Nature, donde en 9 personal sanitario que pueden determinar perfectamente el día en que se infectan, ¿no?, ven como a partir del día número 8 y dejan de diseminar el virus. No pueden cultivar el virus a pesar de todos los esfuerzos que hacen y de mantener la PCR positiva. Por lo tanto, una PCR positiva no es sinónimo de tener un virus activo en la nasofaringe. Y yo creo que hemos progresado
más en este sentido, y en este artículo también publicado en el JAMA nos muestra cómo, en este caso, cuatro pacientes que también coincidía que eran personal sanitario, ¿no? Se contagiaron después de tener de forma consecutiva las PCRs negativas. Les hicieron un retest, algunos por síntomas ligeros, al cabo de 5 o 2 semanas, y todos volvieron a tener PCRs positivas, ¿no? Pero esto es importante y lo sabemos, y salió publicado hace un par de días por el Center for Disease Control de Corea, que analizaron con mucho detalle este problema de la persistencia de las PCRs positivas. Vieron que realmente estos pacientes, como veremos, no infectaban. Por tanto, si analizamos el tema de los super spreaders, ¿no? Alrededor del 10% de los pacientes infectados ocasionan el 80% de las infecciones. Esto es muy importante. Y si analizamos el caso de Corea, 50 millones de habitantes, me produce, no sé si, no sé cómo llamarlo, pero, una tristeza, ¿no? Ver estos datos tan excelentes. Está al lado de China, tenían la misma capacidad de infección. Nosotros estamos al lado de Italia, que ha tenido un problema similar al nuestro, con decenas de miles de muertos. Claro, Corea, 266 muertos a día de ayer, 11.000 casos confirmados. Es tremendo, ¿no? Y este es el artículo en el que les hablaba de la repositivización de las PCRs, ¿no? Que ocurre con muchísima frecuencia, y cuando investigaron con detalle 285 casos de 447 que habían vuelto a tener PCR positivas, ellas lo llaman ahora repositive cases, ¿no? Que son no reinfectados. Se han olvidado de esta palabra. Nadie ha dicho que pueda existir la recaída o la infección. Pues, y analizaron los contactos de estas pacientes que habían vuelto a tener la PCR positiva, vieron que ninguno de los contactos había desarrollado infección. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que estos pacientes que testaron de nuevo una PCR positiva no tenían capacidad de transmitir la infección. Pero bueno, vamos a entrar en un tema, ¿no? Que diría que es muy triste, ¿no? Porque es evidente que el coronavirus, como el SARS-2, como muchas otras epidemias, las de la Edad Media, la gripe, no afecta igualmente a toda la población, ¿no? Y afecta especialmente a la población más vulnerable, ¿no? Más débil, más marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene acceso a test diagnósticos, porque las medidas de aislamiento en situaciones de hacinamiento, de pobreza, donde viven muchísimos miembros de una familia en una habitación, es posible hacer aislamiento en estas situaciones, o empleos con salarios bajos, sin capacidad adquisitiva, ¿no? Con síntomas leves que transmiten la infección y que necesitan seguir trabajando. O sea que realmente el impacto del COVID no es el mismo en unas partes y en otras. Aunque si vemos qué es lo que ha pasado en Iowa, es evidente que el gran porcentaje de pacientes que fallecieron, no sobre todo era el grupo de más de 80 años, aunque si vemos el de 60 a 80, ¿no? Que ya algunos ya entramos, ¿no? en esta franja, pues realmente es importante, ¿no? Las muertes en esta franja. Pero de forma importante, cuando en Iowa miraron, ¿no? Algunas características raciales, vieron que la mayor parte que se habían muerto, que habían fallecido, eran blancos. Y hay una explicación muy evidente: eran blancos porque eran los que tenían la opción de vivir en residencias, en los nursing home, en residencias de larga estancia, ¿no? Y el resto de la población sin acceso a estas residencias, evidentemente,
el número de contagios fue muchísimo mejor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el sistema sanitario no contempla las residencias geriátricas, contempla el hospital, contempla la asistencia primaria, pero no contempla las residencias geriátricas. Por lo tanto, estamos delante de la tempestad perfecta porque tenemos, ¿no?, un grupo de pacientes muy vulnerables, ancianos, ¿no?, que viven juntos. ¿Y qué pasó en España, ¿no?, y en Italia? Pues que nos olvidamos de nuestros mayores, nos olvidamos de que teníamos mucha gente viviendo en residencias geriátricas con una calidad de vida buena, aceptable. De hecho, las residencias sanitarias intentan imitar el modelo de hogar y realmente lo que pasó es un tsunami. La gente empezó a morir en esa residencia que está en el sur de Italia, en el pueblo de Nembros, y que cuando fueron absolutamente conscientes habían muerto casi el 40% de los residentes y el cementerio se llenó de pacientes que habían muerto en esta residencia geriátrica como consecuencia del COVID. La gente que está trabajando en estos centros no son sanitarios, no son expertos, no saben reconocer las infecciones y no hemos parado de ver todo este tipo de imágenes constantemente en televisión en diversos países de Europa, ¿no? Tanto, sobre todo, ¿no?, relacionados con la gente mayor y en las residencias. Es un modelo enfocado al domicilio, a crear un ambiente parecido al domicilio particular, sin recursos ni formación de los trabajadores en cuanto a la asistencia sanitaria para reconocer que tienen un problema, sin asistencia sanitaria regular. Por lo tanto, seguramente a partir de ahora tendremos que cambiar el modelo. Y hay numerosos ejemplos del impacto que ha tenido en los nursing homes. Por ejemplo, este está publicado en el New England Journal. Es realmente muy interesante. Déjenme que les cuente esta historia. Es una residencia de ancianos en Washington. Se identifica a un residente y un miembro del personal que estaban infectados. Esto provocó un estudio amplio en 2 cortes de prevalencia. En el corte inicial, el 30% de los residentes dieron positivo para la PCR y el 52% de los que dieron positivo no tenían síntomas en aquel momento, aunque luego sí los desarrollaron. En el corte de la semana siguiente fueron examinados los negativos de estos, ¿no? 24, el 50%, ya fueron positivos, de los que inicialmente habían testado negativos, ¿no? Y seguían teniendo un porcentaje importante de los nuevos testados positivos que no presentaban síntomas. De los 27 residentes que dieron positivos sin síntomas, el 90% desarrollaron síntomas más tarde. Ya sabemos que los síntomas en la gente mayor, pues a veces cuesta identificarlos, puede ser alteración del nivel de conciencia simplemente, estoy más chafado, febrícula, un poco de taquipnea. Esa es la muerte silente, produce hipoxemia. Los pacientes afectados se mueren sin darse cuenta, desaturan y se mueren sin que sean conscientes de ellos, ¿no? 15 residentes murieron, es una cifra altísima, exactamente la experiencia que nos ha pasado aquí, ¿no? Y 138 empleados también dieron positivos, el 20%, una cifra altísima. Esto implica que numerosos recursos que tenía la residencia tuvieron que irse para casa a hacer el confinamiento o pasar la infección en su domicilio. No hubo diferencias en la carga viral entre aquellos residentes con síntomas y sin síntomas, y el virus viable se aisló desde 6 días antes hasta 9 días después que se desarrollaran los síntomas. O sea que vemos como la infección también, ¿no?, la diseminación puede acontecer antes y que la duración pues puede llegar hasta, en este caso, hasta los 9 días. Mensaje de esta experiencia, ¿no?
pues el COVID se propaga de manera rápida y eficiente en las residencias de ancianos. Por favor, que no nos vuelva a pasar de olvidarnos de las residencias de ancianos. En nuestro entorno sanitario, las residencias de ancianos no dependen del Departamento de Salud, sino dependen del Departamento que llamamos social. Por lo tanto, sin conocimientos en salud, no, yo creo que no tenían ni idea de lo que se les venía encima y estaba pasando, y las residencias se vieron absolutamente desamparadas. Los métodos de control que se centran solo en aquellos con síntomas son inadecuados, ya que hay una transmisión continua de pacientes, ¿no?, sin síntomas, así como del personal, que muchas veces también tiene unos síntomas muy leves, ¿no? Y las pruebas virales tempranas, la PCR, ¿no?, y repetidas en los residentes. No nos podemos quedar en un corte en una residencia geriátrica, porque se nos pueden escapar los que están incubando la infección y la PCR todavía no es positiva. Tenemos que hacer un mínimo de 3 cortes seriados, el día 0, el día 3 y el día 7, para poder capturar a todos los pacientes que pueden ser positivos. Y esto es la clave para controlar, identificar en qué situación está la residencia sanitaria. Hacer los test de forma temprana y repetida. No significa que cada semana tengamos que estar testando, ¿no?, todas las residencias sanitarias. Esto no lo soporta ningún país, pero sí en aquellas en donde han habido casos, hemos de saber en qué situación están los residentes para poderlos agrupar en diferentes grupos, como veremos dentro de poco, ¿no? Y bien, estas experiencias en los centros, en los nursing home y en los centros de larga estancia, se han ido repitiendo y publicando constantemente con los mismos datos, produciendo una elevadísima mortalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra experiencia en Cataluña? Ya saben que Cataluña tiene alrededor de casi 8 millones de habitantes, 7,5, 1.000 residencias sanitarias, más de 60.000 ancianos en condiciones estables de salud, en su mayor parte, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado? Pues que hemos tenido casi 14.000 residentes con infección confirmada, cuando tuvimos capacidad de hacer PCRs a todas las residencias a través de médicos de la asistencia primaria que se involucraron, porque es evidente que Salud Pública no tenía capacidad para acceder a 1.000 residencias sanitarias, pero sí cuando la atención primaria, los médicos de atención primaria fueron a las residencias geriátricas y se involucraron, pudimos hacer los test, pudimos determinar la cantidad de residentes que estaban infectados, que eran cerca de 40.000 de 60.000 ancianos. O sea, imagínense la cantidad de ancianos pues que tenían infección, ¿no? Casi 3.000 profesionales de las residencias fueron apartados por contagio o contacto no protegido, ¿no? 4.000 muertos en las residencias, y esto ha supuesto un escándalo en nuestro entorno, porque además estas cifras no incluyen a los ancianos que han muerto en los hospitales, ¿no? Se ha abierto una investigación en el Parlamento de Cataluña para saber cómo pudo pasar esto. Hay denuncias en la Fiscalía por parte de los familiares por abandono de los residentes, de los ancianos en las residencias, ¿no? Y sobre todo lo que ha habido es desamparo. Las residencias geriátricas se han encontrado desamparadas, sin ayuda ni capacidad de nuestro sistema para dar soporte, ¿no? En el momento inicial a una necesidad que era evidente. Pusimos el foco en los hospitales en la capacidad de absorber a la cantidad de enfermos críticos con insuficiencia respiratoria que nos llegaban. Triplicamos las camas de UCI, pero nos olvidamos de los ancianos, y esto ha sido un problema muy importante. ¿Y cuáles son las estrategias para prevenir estas infecciones en los centros geriátricos? Pues la primera, mantener fuera el COVID-19, el SARS coronavirus 2, el SARS coronavirus fuera de la residencia.
detectar los casos rápidamente y detener la transmisión. Entonces, hay toda una serie de medidas que se tienen que tomar de forma estricta desde el minuto cero, ¿no? Restringir, ¿no? Todos los visitantes, excepto en situaciones extraordinarias, ¿no? Y en muchos casos tengo que decir que en nuestro entorno han habido muchos ancianos pues, que han fallecido sin el acompañamiento de sus familiares. Hay que restringir a los voluntarios que van a estos centros a prestar su asistencia. No tiene que entrar nadie que no sea esencial. Hay que implementar el uso universal de las medidas de prevención, ¿no? Lo que ustedes llaman el barbijo, nosotros llamamos mascarilla, ¿no? O la pantalla facial. Se tiene que utilizar de forma universal y hay que utilizarla bien, ¿no? Hay que activar el screening de tanto de residentes como de personal sanitario, ¿no? Y estar alerta a aquellos que puedan presentar fiebre o algunos síntomas de infección por COVID-19, aunque ya sabemos que esto es muy invariable y evidentemente hay que cancelar todos los viajes fuera, ¿no? Identificar a las infecciones lo más rápidamente posible, ¿no? Hay que hacer un screening de todos los pacientes en un momento determinado, repetirlo al cabo de pocos días para que no se nos escape ninguno. Y si quieren evitarse problemas graves, importantes, es evidente que hay que notificarlo a las autoridades sanitarias cuando hay clústeres de pacientes que tienen infecciones o que fallecen en estos centros, en estas residencias, ¿no? ¿Qué hemos de hacer para prevenir? Pues hemos de cancelar todas las actividades de grupo, ¿no? Hay que reforzar el distanciamiento social, hay que reforzar el uso de mascarillas, ¿no? Y sobre todo que el personal sanitario, que se puede contagiar, pero que también puede contagiar a los residentes, también han de utilizar estas medidas de prevención. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Sectorizar, y esto es muy importante, las residencias, todas las residencias sanitarias, ¿no? Entonces, las que no tenían casos, nos olvidamos, son residencias green, verdes, que no hay que sectorizarlas, pero sí hay que aplicar todas las medidas de prevención, no hay que dejar entrar a nadie, hay que controlar a todas las personas que ingresan, ¿no? Para ver si pueden tener algún síntoma. Y aquellas que tienen enfermos o pacientes con sospecha de infección, hemos de habilitar estas tres zonas, que esto a veces realmente es muy difícil, ¿no? Una zona COVID donde conviven y pueden compartir espacios porque están enfermos y el personal sanitario puede utilizar los mismos EPIs, ¿no? Son la zona donde están los pacientes positivos, una zona intermedia en donde están los pacientes en habitaciones individuales durante 24, 48 horas, 72 horas, hasta que conseguimos aclarar, ¿no? Si el enfermo tiene infección o no, o es un ingreso nuevo, está pendiente de los resultados de la PCR, pues en esta zona intermedia, aquí sí que no puede compartir espacios, tiene que estar confinado en su habitación, y una zona que llamamos limpia, donde no hay enfermos con COVID, pero aquí sí nos obligamos, ¿no? Como en el resto, pues a mirar diariamente la presencia de síntomas, fiebre, síntomas respiratorios y rápidamente identificar a los sospechosos de infección. Estas son las guías del Ministerio de Prevención y Control frente al COVID, están colgadas en la página web, las pueden encontrar, pero realmente lo que es más útil es esta sectorización, ¿no? Y bien, no ver estas imágenes, ¿no? Yo realmente me pongo un poco de los nervios, ¿no? Cuando veo que en el hospital, ¿no? Cuando alguien habla, para hablar se baja la mascarilla, ¿no? Precisamente que es cuando, ¿no? Es más importante utilizarla, ¿no? O cuando, ¿no? Vemos, pues, personal, ¿no? Que la lleva colgada de la oreja, ¿no? Realmente esto tal vez pueda parecer anécdotas, pero no lo son tanto. Hay que, como decía, hay que concienciar a la población y hay que concienciar al personal sanitario, ¿no? Una opción es la estrategia de Iowa, que a mí me hubiera encantado poderla introducir en nuestro hospital, porque además es
absolutamente protectora, mucho más que una mascarilla quirúrgica, que lo que realmente está evitando es la transmisión de la infección, pero no tanto la adquisición de la infección. En cambio, el face shield, esta protección facial, realmente a veces puede incluso ser suficiente y evitar el uso de mascarillas cuando realmente no disponemos de ellas, y es un protector extraordinario, ¿no? ¿Y qué pasa con el personal sanitario? Bien, en nuestro hospital, recuerdo que el 13 de marzo, cuando, ¿no? Nos encontrábamos compañeros que nos decían que nos encontraban bien, habilitamos una consulta y el mismo día, ¿no?, se presentaron casi 200 personas con síntomas, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, habilitar esta consulta, en este caso, en todos los ámbitos, en el hospital, en los ambulatorios, en los centros sociosanitarios, ¿no? La consulta del personal sintomático abierto, sin cuestionar los síntomas, porque muchas veces son mínimos y no podemos, ¿no?, decir, no, tú no, que solo te duele la garganta, no te voy a hacer la PCR, porque es muy fácil que sea positiva, ¿no? Entonces, miramos los síntomas, la temperatura, ¿no? Miramos la saturación, les hacemos la PCR, los enviamos al domicilio hasta el resultado de la PCR, ¿no? Los casos confirmados, hacemos un seguimiento telefónico desde el hospital hasta que la asistencia primaria se hace cargo de este caso, los médicos de atención primaria, y les recomendamos que se compren un saturador, porque la gente, o que se lleven un saturador a casa, porque realmente la gente se muere por desaturación y no se dan cuenta. Decimos, bueno, si tienes fiebre más de 48 horas, ¿no?, o la saturación te baja por debajo del 95, ven a urgencias y hacemos una evaluación, una placa de tórax, ¿no?, y vemos si tienes neumonía o no. Y bien, hemos tenido 350 positivos en un hospital de 4.000 trabajadores. Desde el minuto cero pusimos las mascarillas como medida universal, obligatoria, en todos los colectivos del hospital, ¿no? Y realmente la estrategia de desaislamiento ha ido cambiando, ¿no?, de acuerdo a las guías, a las guías del CDC, a las guías del Ministerio. Se repite la PCR a los 14 días. Ahora ya sabemos que aunque después de los 14 días, si uno está asintomático, ya no contagia, y en las guías del Ministerio seguramente sigue saliendo que es necesario tener una PCR negativa para reincorporarse al trabajo. Ya sabemos de que esto no es necesario, no se incorporan estos avances de forma rápida a los protocolos, ¿no? Y practicamos serologías de forma universal a todo el personal sanitario para ver quiénes habían tenido, ¿no?, pasado la enfermedad, para mirar anticuerpos totales y IgG. Sabemos que alrededor del 5%, solo el 5%, ¿no?, de la población ha pasado esta infección. Y bien, con esto concluyo la charla, ¿no?, con un poco de retraso, pero agradezco muchísimo pues su atención y bien, estoy abierto a preguntas si las puedo contestar. Muchísimas gracias. No, Miquel, los agradecidos somos nosotros que te hemos seguido atentamente. Te cuento a vos, le cuento a Graciela que tenemos unos casi 900 espectadores. A esta hora es Miquel pasado el mediodía en Buenos Aires, hace un solcito hermoso. No sé cómo estará todo en Córdoba, Graciela, pero la verdad que en este día tan hermoso, por lo menos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos mucha gente conectada y eso está buenísimo. Bueno, Graciela, no sé si vos has recibido alguna consulta, si no arrancamos con la que recibimos nosotros, como a vos te parezca. Tengo varias preguntas, pero como Dale. vos quieras. Acá también hace un día muy lindo, así que es meritorio que la gente esté unida a este webinar. Como vos quieras. Arrancamos entonces y después sigo yo. Dale. Perfecto. Bueno, vamos primero con el tema de los geriátricos. Con lo que dijiste de la experiencia de Corea, que tuvieron más o menos la misma cantidad de infectados, pero muy poquitos muertos, y vos dijiste que tenías solo en residencias pacientes con una, digamos, una muy alta mortalidad, con una población más o menos similar a España con Corea.
¿A qué atribuyes estas diferencias? Bien, yo remarco, Corea ha tenido 10.000 infectados, nosotros 300.000. La población es parecida. Corea ha tenido 300 muertos, nosotros hemos tenido 30.000. La diferencia es que la cultura asiática, nosotros cuando veíamos a alguien pasear por Barcelona con una mascarilla puesta, lo encontrábamos absolutamente exótico que alguien se pudiera pasear por la ciudad con mascarilla, ¿no? Y la verdad es que en Asia, ¿no? Han pasado muchas epidemias, tuvieron el SARS, ¿no? En el Medio Oriente y la gripe aviar. En el Medio Oriente tuvieron el MERS, o sea, tienen muchísima más experiencia e impacto han tenido en este tipo de brotes epidémicos. Entonces, tenían capacidad, ¿no?, para hacer detección con PCRs de una gran parte de la población, lo mismo que algunos países del norte de Europa, que también el impacto ha sido muy bajo. O sea, la capacidad de detección inicial es fundamental. Nosotros no la tuvimos, pasamos directamente casi de la fase de contención, ¿no?, a la fase de mitigación, porque teníamos tantos enfermos por todos lados que no pudimos contener. Por lo tanto, la capacidad de hacer PCRs, de determinar pacientes infectados, confinarlos, y la cultura de utilizar medidas de prevención es muy importante, es lo que marca la estrategia de Corea, ¿no?, con una 10ª parte del impacto que hemos tenido nosotros. O sea que esto es un hecho muy importante y ustedes están, yo no sé, pero van de cara al invierno. Si es un virus estacional, puede ser que si realmente no se hace muy bien el confinamiento, no se mentaliza muy bien a la sociedad, es un tsunami, es espectacular. El impacto, de verdad, es que no se lo creerían cómo convertir un hospital universitario de 700 camas con 20 o 30 especialidades diferentes a un hospital monográfico COVID en una semana. Es lo que tuvimos que hacer. Entonces, esto depende de las medidas que se apliquen en las residencias geriátricas. Yo creo que lo que se tiene que hacer inmediatamente es testear a los residentes y al personal sanitario y clasificarlos, ¿no?, como infectados, potencialmente infectados, ¿no?, o no infectados, y sectorizar la residencia, que no compartan espacios. Si no, es un desastre porque la gente se va a morir allí y sin poder hacer grandes cosas, porque es evidente que no disponemos de tratamientos eficaces frente al coronavirus hoy por hoy, ¿no? Ni la hidroxicloroquina, ¿no?, ni el Caletra. Los tratamientos que disponemos realmente son muy poco eficaces y más para la gente mayor. Bien. Otra pregunta de geriátrico que está basada un poquito en la experiencia que tuvimos aquí en Córdoba en un geriátrico en las afueras de la ciudad, que tuvimos más de 40 casos y lo cerraron al geriátrico después de que los mandaron a todos a internar. ¿Qué me puedes decir eso de cerrar sí, cerrar no un geriátrico? Si lo cerramos, ¿por cuánto tiempo? Porque yo veo que vos no hablaste de cerrarlo, sino de dar una estrategia por semáforo, que me encantó. Claro, depende de las condiciones. Nosotros hemos también cerrado algún geriátrico porque el funcionamiento interno, los protocolos de contingencia no existían, no podían sectorizar el geriátrico y por lo tanto los abuelos se trasladaban o bien a otras residencias o bien a hoteles, ¿no?, en residencias para pacientes infectados, porque también se habilitaron hoteles que estaban cerrados para poder asistir a estos abuelos. Por lo tanto, sí, el número de infectados en una residencia es muy alto, desborda la capacidad de sectorizar, ¿no?, y de darles asistencia. Es evidente de que una opción adecuada puede ser el traslado a un hospital o bien el traslado a un hotel hospital donde se puedan controlar mucho mejor. Es evidente que si miramos los números, ¿no?, en los hospitales se han muerto muchísimos pacientes, ¿no?, globalmente con COVID,
pero como puede ser alrededor del 20 por ciento de los pacientes que han ingresado graves en las unidades de críticos, pero es que en las residencias geriátricas se han muerto miles de pacientes, o sea, realmente hay que actuar rápidamente en esta población. Y una última pregunta de geriátricos que me la pasó una dueña de un geriátrico. Aquí los pacientes, cuando, digamos, un paciente que vive en un geriátrico se interna por el COVID y para volver, las autoridades sanitarias le piden tener un hisopado negativo, sin lo cual no lo dejan volver. ¿Qué opinas? ¿Hisopado al alta, sí, no, cuándo? Claro, eso es lo que he comentado en la experiencia de este artículo coreano, que lo pueden repasar si quieren. Yo creo que, claro, todas las autoridades de salud pública en la actualidad están pidiendo una PCR negativa. Desde mi punto de vista personal, y no, esto no es coherente, no tiene coherencia científica cuando sabemos que el enfermo infecta, contagia durante la primera semana, lo podemos alargar unos días más, ¿no? Pero a partir de que está libre de síntomas, a los pocos días ya no elimina, ¿no?, virus, y la PCR se puede mantener durante más de 6 semanas. Hemos tenido pacientes y personal sanitario que ha tenido la PCR positiva durante semanas. Le vas a impedir, ¿no?, en ese sentido, recobrar su entorno residencial. Es una pregunta que realmente es muy difícil y que creo que hoy por hoy no tenemos respuesta. Seguramente hay que modificar los protocolos. Yo, sinceramente, si el enfermo está libre de síntomas, el diagnóstico ha transcurrido más de 2-3 semanas desde la PCR inicial, lo trasladaría, ¿no?, a la zona verde, ¿no?, sin hisopado, porque puede ser que sea positivo y lo único que va a hacer es confundir, ¿no?, al personal sanitario, porque se van a pensar que sigue siendo diseminador de virus, cuando realmente lo que estamos detectando es fragmentos de RNA, ¿no? Y con un control muy estricto de síntomas, ¿no?, cada día, diario, temperatura, síntomas respiratorios. Bien. Bueno, ¿puedo pasar a preguntas del otro tema, de personal de salud, o quieres, Diego, que veamos algunas preguntas del público? No, mirá, si querés, Graciela, y si te parece, Miquel, estamos al límite del tiempo, así que yo lo que te diría es que vos, Graciela, hay una demanda muy grande justamente del personal de salud, ¿no?, que quiere saber cómo cuidarse. Me parece que debemos atender a eso iba también tus preguntas, así que continúa vos por ese lado. A mí me queda una sola para el cierre, pero me parece que lo mejor es atender ahora las demandas del personal de salud. Bueno, en cuanto a personal de salud, quisiera que nos aclares bien, cuándo darle el alta a un personal de salud para que se pueda incorporar a volver a trabajar, digamos, luego de haber cursado, y si para esta alta ustedes utilizaron 1 o 2 hisopos, junto con eso, simultáneamente, pruebas bioquímicas de IgM, de IgG, de anticuerpos totales. ¿Qué experiencia tienen en ese sentido? Bien, o sea, la situación actual es que el personal sanitario con PCR positiva se va a su domicilio hasta que está libre de síntomas. Vuelve al hospital, le repetimos la PCR. Si es negativa, se va a trabajar, ¿no? Si es positiva, le hacemos un test serológico. Si tiene IgGs, que significa que tiene anticuerpos neutralizantes, aunque en realidad nadie sabe exactamente en detalle qué es lo que significa esto, ¿no?, y el personal sanitario está libre de síntomas, lo reincorporamos a trabajar, aunque tenga la PCR positiva. Y yo creo que el estudio de Corea todavía refuerza más este concepto, porque los 700 contactos que tuvieron este personal que tenía PCR positiva, nadie se contagió de coronavirus. Por lo tanto, significa que la persistencia de la PCR positiva no significa que contagie, ¿no? Y el hecho de tener anticuerpos IgG positivos refuerza el concepto que se puede incorporar a trabajar. Y las situaciones tal vez que son más dudosas, más conflictivas, son
aquellas en que el personal sanitario tiene una PCR positiva y no se detectan anticuerpos en las pruebas serológicas. Y tal vez en este caso lo que hacemos es repetir la serología al cabo de un par de semanas. Bien. Me impactó un poco el tema de que dijiste que tuviste en un día 200 miembros del personal de salud. El primer día, El primer día, afortunadamente, claro. ¿cómo siguieron trabajando? Y la pregunta va también dirigida hacia aquellos que tenían, si se quedaban sin personal de salud, aquellos que tenían pocos síntomas, ¿los dejaban trabajando o No, igual no, los en absoluto, en Mm. absoluto. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. O sea, abrimos la consulta porque era una necesidad. Estábamos haciendo PCRs y necesitamos una consulta establecida diaria con un amplísimo horario, que consultaran a la hora que quisieran, no importaba, con los síntomas que quisieran. Les hacíamos la PCR, estábamos en plena epidemia, ¿no? Entonces, les hacíamos PCR y los enviábamos a casa. No sé qué me ha aparecido un mensaje, no sé si lo ven. No, Ya, vale. O sea, debemos estar terminando. sí, Este, me está eh, apareciendo aquí, lo siento, no, ahora he perdido, no sé si me ven o no. sí, Sí, te vale, vemos bien. vale, bien, bien, Bueno, Gabriela. y una última preguntita yo en relación a cómo se manejó la sociedad con los médicos, en el contexto cuando, por ejemplo, vos dijiste que hubo a lo mejor algún personal de salud que contagiaron a algunos residentes de geriátricos y eso. La sociedad, la parte de la justicia, Bueno, fueron contra los médicos, los claro, eso es lo que he comentado. Más que contra los médicos, fueron contra la administración de las residencias, porque no habían solicitado ayuda o si la habían solicitado, no se la habían podido prestar. Es que era un problema de la capacidad del sistema sanitario. Yo no creo que, salvo alguna residencia puntual, que es muy probable que hubiera una mala praxis y que no avisaron que la gente se estuviera muriendo, en general hicieron lo que pudieron porque no había, todo el mundo estaba al límite de la situación. Es que realmente estábamos al límite. O sea, es necesario tener planes de contingencia cuando empiezas a detectar casos y tener prevista ya la sectorización de las residencias y tener prevista la capacidad de detección a través de las PCRs. O sea, que esto es muy importante y realmente, como he comentado, pues han habido denuncias a la Fiscalía, ha habido una investigación en marcha del Parlamento de Cataluña, o sea que ha comportado un problema importante, grave. bien, pero no imputación a los médicos por haber contagiado a los pacientes. No imputación a los médicos. Es que las residencias, claro, el problema es que no tenían asistencia médica en su mayor parte y los médicos ya estaban muy desbordados en otros ámbitos del sistema sanitario. Bien. Muchas gracias, Miquel. Muy bien, Graciela. Bueno, Ha sido un placer, Diego. gracias, Miguel. Te termino con este comentario. La referencia de Graciela tiene que ver, porque es algo importante para nosotros como sociedad científica, a la detención, Miquel, así como estás escuchando. Se llevaron presa a una infectóloga en la provincia de San Juan, acusándola de contagiar. Nosotros desde la SADI, obviamente, encabezamos, junto con un montón de sociedades científicas, un repudio inmediato y categórico respecto a esta conducta y en solidaridad con todos los trabajadores de la salud. Por eso te ponía en contexto, Miguel. Seguramente la pregunta de Graciela tenía que ver. Lo encuentro increíble en Y este no solo sentido. eso, nosotros hoy en Córdoba tenemos 2 médicos imputados y también hay agresividad, notamos como cierta agresividad para con los médicos, de que si guarda que no seamos absolutamente impecables en el manejo de los elementos de protección personal y aún así, sí, aunque seamos impecables, nos contagiamos y contagiamos a un paciente, tenemos problemas hasta de conservar el trabajo, correr riesgo de que nos imputen, problemas judiciales, o sea que ese es algo, en Córdoba hoy por hoy este es un problema grave también. Lo entiendo,
la situación que se encuentran. Evidentemente la repudio, no la comparto, ¿no? Solo falta esto, ¿no? Con todo lo que está por llegar, porque probablemente están, por lo que he visto por la gráfica, en un crecimiento de casos. Háganme caso, sigan punto por punto, ¿no? Las medidas de prevención que he apuntado, porque de verdad que es un tsunami. Nos planteábamos en el hospital si teníamos que utilizar habitaciones de presión negativa o no. Esta discusión duró 2 segundos porque al cabo de 2 días teníamos todo el hospital lleno con presiones con habitación negativa y sin. O sea que hay cosas que luego ya carecen de sentido, ¿no? Frente a esta pandemia, y la imputación de personal sanitario, médicos e enfermeras por transmitir el COVID es absolutamente absurda y injustificada. Se están dejando la vida el personal sanitario, esta es la verdad. Están muriendo médicos, enfermeras, ¿no? Contagiados por asistir a pacientes. No existe el riesgo cero. O sea, cuando uno se pasa 12 horas en una unidad COVID, el riesgo que tiene de infectarse es alto, evidentemente, y encima, ¿no? Que a uno lo puedan acusar, ¿no? De mala praxis, lo encuentro tremendo. Muchas gracias, Miquel. Muy valiosas tus palabras, porque también, y ya para cerrar, Argentina vive un insólito debate sobre levantar las medidas de prevención, aflojar la cuarentena, flexibilizar los controles. Es realmente una locura. Así que tus palabras, y más desde la experiencia, Miquel, que son los que buscamos en este tipo de encuentros, son oportunas y valiosas. Así que te lo agradecemos mucho, Graciela. Gracias a vos también. Saludos a todos los amigos allí en Córdoba. Buena cena, Miquel, en Cataluña. Muchísimas gracias. Sean muy prudentes y ojalá gocen de muchísima salud, pero sean muy, muy prudentes. Gracias por tu mensaje, Miquel, es muy necesario. Graciela, gracias. A los que nos acompañaron durante esta cita, gracias también. Será, si Dios quiere, hasta el próximo encuentro.